XEFM, transmitiendo con 17.5 MHz desde la Ciudad de México totalmente en vivo. Radio Comunica, la esencia y variedad en la radio. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a un nuevo programa aquí en Zero Geek dentro de OMV Radio, la radio que pueden ver. Me presento como siempre, los saludo a su amigo Gerardo Mejía, también conocido como Wolf and Sai en el bajo mundo del internet. Y que, bueno, si quieren conocerme más, seguirme en todo mi contenido, pues en la descripción estarán todas mis redes para que vayan a conocerme, a apoyarme, a acompañarme, y también por si son fans de Star Wars, pues también para que sigamos platicando de esta franquicia que, bueno, hoy en este programa es la protagonista, ¿no?, del tema, y es hablemos de Star Wars Legends. Digamos, este término que adoptó la franquicia en todo su catálogo de contenido multimedia, ya sea novelas, cómics, videojuegos, series y más. Esto tras la compra de Disney en 2011, realizada por George Lucas, y también que redefinió la franquicia de Star Wars como la conocemos, y también fue un reinicio hasta cierto punto como una marca, la cual dio paso a que todo lo que se creara desde que iniciaron las primeras entregas hasta el 2011 se considerará parte de dicho canon, o también conocido como Legends. Pero antes de comenzar con este programa, los invito como siempre a que sigan nuestra transmisión totalmente en vivo. El programa de Zero Geek está disponible todos los lunes en la mañana y en la tarde, que pueden ir a visitar. Y que también, si ustedes se lo perdieron, no tuvieron la oportunidad de escucharnos totalmente en vivo, pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como ya me parezco a mi compañero Kevin, OMV Radio, donde, bueno, tenemos nuestro apartado de podcast, y ahí podrán encontrar todos los episodios de Zero Geek, así como de los episodios de nuestros compañeros, que en este caso es The Champions, Sin Control, ¿Qué me cuentas?, Aquí espantan, Venga que es viernes, y muchos otros más. Así que ya lo saben, vayan a visitar nuestro contenido, y también, ¿por qué no?, de paso seguirnos en redes sociales, TikTok, Instagram, Twitch, Facebook, por ahí se me está olvidando otro. Bueno, casi todas las redes nos están encontrando, y ahí se les dejamos disponibles para que... y también en nuestra página oficial, www.radioestado32.blogspot.com, para que estén al pendiente de nueva información que estemos compartiendo con todos ustedes. Claro que sí. Sin más, entremos a hablar de este canon llamado Star Wars Legends, que para aquellos que no estén tan metidos en la franquicia de Star Wars, bueno, entremos con lo más básico. Star Wars es una franquicia de ciencia ficción y aventuras en el espacio que inició por parte de George Lucas junto a su sello Lucasfilm y su empresa de efectos especiales Industrial Light and Magic. Esto tras el éxito de su trilogía lanzada en los años 70 y años 80, que fueron Star Wars Una Nueva Esperanza, Star Wars El Imperio Contraataca y Star Wars El Retorno del Jedi. Ambas completaron la trilogía base de todo esto y fueron las que crearon y consolidaron este fenómeno de Star Wars, tanto en la industria popular, en lo que se puede decir el mainstream del entretenimiento, y también redefinió el género de la ciencia ficción en sus años, y también ha permitido que en años posteriores la franquicia siga innovando en términos técnicos, cinematográficos y artísticos, lo cual es de aplaudirse, porque no todas las franquicias tienen la dicha de comentar que han revolucionado la manera en cómo hacer historias, desde un aspecto de equipo, personal, efectos especiales o técnicas cinematográficas, que impulsen la consolidación de nuevos productos, de nuevas entregas, y sobre todo de expandir la historia.
Esto fue creado por la mente brillante de George Lucas, como les comento, pero dentro de los años 80 y 90, al estar ausentes en el cine, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, básicamente hubo un luto, hubo tiempos oscuros, como lo denominan los propios fanáticos, donde no había contenido de Star Wars. Ya se había dicho en varias entrevistas por parte de los actores, el elenco base y el propio George Lucas, que había una intención de seguir contando la historia en el cine, que íbamos a tener 3 películas que contaran el origen de Anakin Skywalker, también conocido como Darth Vader, las cuales llegarían en los años 2000. Igual había planes de una trilogía secuela, la cual llegaría en 2011, de hecho el propio actor Mark Hamill en una entrevista de los años 80 ya había tenido una conversación respecto a esto, donde se le ofrecía reinterpretar a Luke Skywalker, pero en 2011, 2010 más o menos. Y esto debido a que George Lucas ya tenía planeado hacer una trilogía secuela, pero muchos años en el futuro. Así que hasta ciertos aspectos podríamos decir, todo estaba planeado, todo formaba parte de, y también, ¿por qué no? Todo ya estaba acomodado para que fuera como lo conocimos, que las precuelas salieran en los 2000, las secuelas en los 10 y así sucesivamente, ¿no? Pero aquí el gran pero. ¿Qué pasó en este punto donde no había nada de Star Wars? Les digo, los años 80 y los años 90. Bueno, sencillamente la marca de Star Wars migró a otros modelos de comercio dentro del entretenimiento, como lo fueron juguetes, coleccionables, artículos de ediciones especiales, ya sea tarjetas de regalo, pósters o arte clásico, por así decirlo. Hasta inclusive entraron en esta parte de los cereales, los artículos personales, la ropa, todo esto, lo cual permitió que la marca se volviera vigente por mucho tiempo más. Y también demostró que este tipo de franquicias sí serían bastante rentables. De hecho, podríamos decir que Star Wars incursionó en esto primero, porque Marvel y DC todavía no estaban catalogados como una industria de películas, era más bien de cómics, y los cómics en aquellos tiempos pues era algo más de nicho que del mainstream. Entonces Star Wars fue el primero en que pudo básicamente revolucionar esta parte de convertir una película en un producto multimedia, lo cual empujó a diferentes modelos de creación, que uno de estos podríamos considerar fueron los cómics de Marvel, que se hicieron con el título Star Wars, y que bueno, de hecho esos arrancaron dentro del episodio 5 y el episodio 6, y contaban historias muy sencillas, muy pequeñas, que no nos llevaban a grandes cosas, que pues vaya, no había revelaciones, no había algo que cambiara lo que conocíamos de Star Wars como tal. También por ahí tuvimos un especial navideño que no lo he visto, muy mal de mi parte, pero varios colegas fanáticos de la franquicia me han comentado que esta no es una grandiosa entrega. De hecho es de lo peor que ha sacado la licencia de Star Wars en materia animada. Y es ahí en donde en los años 90 entramos a, yo creo, la parte más destacada de todo el canon Legends. Y es aquí en donde se concreta la expansión de dicho universo a esto de ser una franquicia multimedios, donde todo es parte, todo es canon, todo es considerado, ya sea que pase en un videojuego, en una película, en un cómic, en una serie, en una novela. Si es parte del canon de Legends o parte del canon, tiene su fecha establecida y eso se debe respetar. O sea, todo está viajando en un mismo universo. No es algo como Marvel o DC, donde los cómics son un universo diferente, los libros otro, las series otro, las películas otro. No, todo forma parte de... Lo cual en parte es beneficioso porque ha hecho que los fans de Star Wars pues puedan estar metidos en todo el lore, ¿no? Que puedan quedarse ahí perdidos buscando muchas curiosidades, conociendo personajes de diferentes formatos.
y que también haya una expansión para aquellos que quieran integrarse y que tengan diferentes gustos, porque seamos sinceros, hay gente que le encanta mucho más la lectura de un libro que de un cómic, y pues bueno, Star Wars se encarga de construir contenido para ambos. Y es en los años 90, en 1991, donde Timothy Zahn, un escritor que nadie sabría sería el salvador de Star Wars, trajo la primera trilogía en formato novela, titulada Heredero del Imperio, y que bueno, traía también un nuevo personaje que hasta hace poco se pudo dar su debut en el live action, el cual es el General Thrawn, un villano que se diseñó específicamente para estas novelas, y que esta primera trilogía de Thrawn, de Heredero del Imperio, marcó un nuevo status quo para la creación de nuevas historias de Star Wars, donde se respetara lo que había en las películas, pero no se manipulara tanto y todo tuviera un control creativo, ¿no? Y es que para aquellos que quieran entrar en este formato de multimedia con Star Wars, la regla es sencilla, nada es como que superior a las películas. Podríamos dejarlo en categorías de que lo principal y lo que siempre va a ser considerado la ley de Star Wars son sus cintas, sus entregas de cine. Luego continuaríamos con las series en live action, después el contenido de series animadas, después los videojuegos, después la novela o las novelas, y por último los cómics. Ya así muy lejano, que podríamos decir no se toma tan en serio, es este conjunto de contenido animado para niños que vaya, está diseñado pues para eso, ¿no? Para entretener a las mentes más pequeñas, sin necesidad de que se involucren tanto a niveles pues vaya, de análisis como lo podría ser un adulto. Así que por ese lado, si ustedes quieren entrar a leer o a ver o a jugar Star Wars, esas son las reglas, tan sencillas que hasta cualquier viejito podría entender. Pero volviendo a la parte de esa trilogía escrita por Timothy Zahn, bueno, ¿qué tiene de importante dicha trilogía? Que esta tuvo un éxito descomunal en cuanto a la gente que compraba libros, que no era fan de Star Wars, los fanáticos de Star Wars y el consumidor actual, el consumidor promedio de entretenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, podría comprar un libro, podría comprar un juego, podría comprar un cómic, o podría conseguir o rentar una película en aquel entonces. Ese fue el impacto que tuvo, que la marca estaba regresando en una nueva versión y también estaba tomándose en serio las historias a modo de que regresara para una expansión. Porque lo que presenciamos en esta primera trilogía son acontecimientos que ocurren 5 años después de la película del Retorno del Jedi, lo cual cataloga la trilogía como una de las más importantes en términos de novelas, y que hasta el día de hoy se ha intentado adaptar, pero pues no ha salido del todo bien. Y bueno, de aquí se desprenden muchísimas otras entregas en formato de novela, como lo puede ser la trilogía de Amanecer Rebelde, la trilogía de Corellia, de la Flota Negra, la trilogía de Los Cazarrecompensas. Por ahí también tenemos la pentalogía Legado. Tenemos también novelas que se fueron desprendiendo a las precuelas, donde nos contaban los orígenes y las épocas más lejanas de Star Wars, tales como la Antigua República, Darth Revan, de Darth Maul, Laberinto del Mal, Jedi Quest, X-Wing y muchísimas otras aventuras, ¿no? De hecho, hacer referencia a todas sería interminable, pero son solo algunos ejemplos. Y bueno, los 2000 no fue una excepción. De hecho, los cómics estaban dando un mayor repunte, y para esto también hay que agregar un dato. Y es que, como lo comenté hace un momento, quien inició esto de los cómics de Star Wars fue la propia Marvel Comics en los años 80. Pero en 1989, si no me equivoco, o 1988, porque fue una especie de subasta por los derechos de los cómics de Star Wars, donde se tomó una pequeña prolongación. Y fue aquí en donde varias editoriales que estaban recién llegadas al mercado buscaban hacerse de los derechos de Star Wars. Para esto, pues para la difusión, para tener contenido para sus editoriales y también para mejorar las ventas, y al mismo tiempo pues para
hacer crecer el nombre de Star Wars. Y esto es importante porque aquellos que sean consumidores de cómics entenderán esto. Cuando tú puedes hacerte de una licencia como lo es Star Wars o lo es Superman, Batman, Capitán América, Spider-Man o inclusive vámonos con otros temas como El Avispón Verde, El Zorro, The Voice, Invincible, Spawn, El Cuervo, Scott Pilgrim. Estás básicamente asegurando o afianzando un público que va a consumir tus cómics, tu editorial y también tu nombre como marca. Así que en ese entonces se estaban peleando Marvel, Image, Dynamite, si no me equivoco, Dark Horse y Wildstorm, que apenas igual estaba entrando en el mercado. Así que el ganador de todo esto fue Dark Horse Comics, que logró hacerse de los derechos y reformuló la manera en crear las historias de Star Wars. Por ahí sacaron algunas miniseries. Dark Horse Comics, de hecho, ustedes pueden entrar hoy en día a su sitio oficial y podrán encontrar algunas ediciones clásicas de cuando publicaran Star Wars Legends. Y sin duda, fueron historias entretenidas, fueron un grandioso complemento. Y dato, algunas de las películas, tanto del episodio 1 como el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y del mismo modo las novelas que estuvimos platicando ahorita tuvieron una adaptación a cómic, lo cual ayudó a que pudiéramos conocer las historias desde otra perspectiva y enlazarlas con historias que pues no tenían formato live action o formato de serie, sino de que pues nos reafirmaran este punto de que todo está en un mismo universo, o sea, todo está pasando dentro de... Y el lore de Star Wars es bastante inmenso para perderse ahí por muchísimos años, muchísimo tiempo. Y esto también hizo o construyó en cierta forma un fandom que pudiera ser exclusivo de esta marca y quedarse ahí. De hecho, yo conozco varias personas que son bastante fanáticos de Star Wars y les puedes preguntar, oye, pero también te gusta Marvel, te gusta DC, te gusta alguna otra cosa. Sí me gusta, pero mi principal gusto es Star Wars porque en Star Wars encuentro muchísimas cosas, ¿no? Así que como entretenimiento pues fue un giro impresionante, fue algo en términos mercantiles muy rentable y que hasta el día de hoy sigue siendo bastante rentable porque tenemos juguetes, tenemos videojuegos, tenemos el aclamado Battlefront que les gusta mucho, por ahí tenemos el anunciado Star Wars Eclipse, tenemos series de Disney Plus, tenemos especiales de televisión, tenemos por ahí nuevos cómics, nuevos libros. Y dato, ¿por qué esto se llama Legends? Para finalizar, bueno, como les comentaba al inicio, tras la compra de Disney con Star Wars en conjunto, se dio la idea de que para que los escritores nuevos tuvieran más libertad, por así decirlo, todo lo que se había contado en esos años pasados se volvería Star Wars Legends, un sello que definía una línea del tiempo alterna, como ahora sí que como que podremos decir un multiverso donde en un mundo pasan todas estas cosas y en el otro mundo pasan muchas diferentes. Y bueno, el actual canon se le conoce como eso, como el canon actual o el canon original, o bueno, muchos le llaman canon Disney. Yo la verdad no sé si esto sea oficial, pero lo que sí podemos decir es de que después de que Disney comprara los derechos, pues se volvieron a crear diferentes historias que ya no incluían algunos de los eventos de la saga pasada. Les digo, la trilogía de Heredero del Imperio la han intentado traer en una nueva versión más adecuada a lo que el canon actual está trabajando. Por ahí se creó la Alta República, que era un segmento de franquicia donde podían expandir la historia en el pasado, que nos traía nuevos personajes, nuevas aventuras, nuevos conceptos para lo que es la parte de los Jedi y la fuerza. Y también por ahí se volvieron a traer a escritores como Timothy Zahn, quien reescribió una duología de Throne que ahora estaba más adecuada al nuevo status quo, al nuevo canon y a las nuevas ideas de Disney, donde la verdad debo decirlo, esa duología de Throne no está nada mal, pero sí, para ser honesto, la lectura en cómics y novelas se ha deteriorado muchísimo.
Creo que esto es más diseñado para los fanáticos muy muy jóvenes que estén ahorita como que adolescentes, que empatan con estas ideas más diversificadas, más inclusivas, más progre, que yo creo a los fanáticos más de hueso colorado no les está gustando. De hecho, ese podría ser uno de los puntos del por qué Star Wars ha decaído con sus propios fanáticos en todos lados. O sea, en series, en películas, en anuncios, en parques, en muchas cosas. Y bueno, eso sería más bien tema para otra ocasión, ¿no? La polémica entre los fanáticos de Star Wars y también los errores que han cometido Disney con la franquicia. Pero, pues bueno, en conclusión puedo decir eso, que Star Wars Legends en su momento yo creo que fue la expansión a este universo de manera más sólida, más entretenida, más elocuente y disfrutable, que tenía un prometedor futuro. De hecho, hubo muchísimos proyectos suspendidos, había planes de videojuegos, había planes de series animadas y había planes de adaptaciones de algunos de estos arcos en cómics y novelas que iban a ir a las series, pero pues que nunca se concretaron debido a esto. Así que no sé si algún día el canon de Legends vuelva a ser trabajado, vuelvan a querer digamos expandirlo más de lo que se pudo, o si en dado caso que todo lo que tuvimos en el canon de Legends pues lo estén migrando al canon actual, que ya ha habido algunos casos pequeños, Jedi Quest, las historias del Imperio y bueno, muchísimas cosas del legado que la verdad no es como que el mismo resultado, pero ahí le están buscando por dónde escarbar, ¿no? Los creadores al final están ahí y están tratando de llevar lo mejor posible este gran barco que es todavía, creo yo, una marca digna de preservar para las próximas generaciones. Pero bueno, eso ha sido todo, queridos amigos. Gracias por acompañarme una vez más en este programa. Y así como lo dije en la presentación de este video o de este podcast, pueden seguirnos en redes sociales. A mí me encuentran en YouTube principalmente, y si están en la plataforma de YouTube viendo este programa, pues bueno, en la descripción estaremos dejando los links de todas mis cuentas para que vayan a seguirme, y también las de OMV Radio para que también nos estén apoyando y no se pierdan de próximas sorpresas que estaremos trayendo para todos ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal, aquí en Zero Geek, solo en OMV Radio, la radio que pueden ver. XEFM, transmitiendo con 17.5 MHz desde la Ciudad de México, totalmente en vivo. Radio Comunica, la esencia y variedad en la radio.